Continuamos con nuestro estudio sobre este tema desafiante de la última generación y como todos los otros temas siempre vamos abordando algunos puntos. No es que obviamente se van a agotar las diversas aristas que comprende esta teología, porque tiene que ver con la teología adventista, con toda la luz y con toda la comprensión que el Señor nos ha entregado como pueblo. Así que siempre es un desafío poder ir abordando cada uno de estos aspectos dentro de estos grandes aspectos. De hecho, hemos estado refiriéndonos al tema de la perfección de una otra forma, viendo cada uno de sus lados. Y en esta ocasión vamos a hacer una relación justamente de cómo la diferencia entre los impulsos pecaminosos resistidos y exhibidos tienen implicancias, ¿no? Tienen serias consecuencias con respecto a la comprensión y a la realidad justamente de la perfección. Para comenzar, voy a partir con algunas citas de la misma Escritura y también del espíritu de profecía. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Santiago capítulo 3, versículo 2. Interesante cómo la palabra, ¿no? Cómo el lenguaje, cómo nuestras palabras están en estrecha relación justamente con lo que tiene que ver con la perfección. Y obviamente las palabras enuncian justamente nuestro estado y nuestra situación con el Señor y en qué condiciones estamos, y en condiciones, digamos, de transgresión o no. Y es un aspecto interesante. Y al respecto, digamos, con relación a este pasaje bíblico, Testimonios para la Iglesia, en el tomo 4, página 232, dice: el mayor triunfo que nos dio la religión de Cristo es el control sobre nosotros mismos. Debemos controlar nuestras tendencias. En el inglés aparece por propensiones, pero va en la misma dirección semántica, naturales. De otro modo, dice, jamás venceremos como Cristo venció. O sea, el tema entonces de las tendencias, de las propensiones, son importantes, estas propensiones naturales que las vamos a ir explicando en estos momentos, entenderlas y controlarlas, porque de lo contrario no vamos a vencer como Cristo venció, porque justamente en ese punto donde Cristo nos dejó un ejemplo importante para que nosotros podamos seguir esa vía. Hay algunos que reconocerán el mal de las prácticas pecaminosas y sin embargo se disculparán diciendo que no pueden vencer sus pasiones. Esta es una admisión terrible de parte de una persona que lleva el nombre de Cristo. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Apártese del pecado. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 19. Ellen White pregunta, ¿por qué existe esta debilidad? Es porque las propensiones animales han sido fortalecidas por el ejercicio hasta que han prevalecido sobre las facultades superiores. Y acá obviamente está enunciando y está Ellen White expresando la antropología bíblica y la antropología del espíritu de profecía, que tiene que ver justamente con cuál es la perspectiva de los testimonios con respecto al hombre, porque esa nos va a permitir entonces tener una claridad con respecto al tema del pecado. Y ya estamos viendo ya cómo los testimonios abordan o están abordando justamente esta idea. Entonces dice, es porque las propensiones animales han sido fortalecidas por el ejercicio hasta que han prevalecido sobre las facultades superiores. Las pasiones inferiores de su naturaleza han empuñado las riendas y la que debiera ser la facultad dominante se ha convertido en la sierva de la pasión corrupta. Se mantiene el alma en la servidumbre más abyecta. La sensualidad ha apagado el deseo de santidad y ha agostado la prosperidad espiritual. Otra declaración también importante que podemos destacar acá de los testimonios para ir introduciéndonos en el tema. Las propensiones inferiores han dominado a hombres y mujeres. Consejo del régimen alimenticio, página 36, ¿no? Interesante, ¿no? Cómo las propensiones inferiores
son los que han dominado. Acá no está hablando Ellen White de pecado original, está hablando de propensiones que la vamos a ir explicitando a medida que vamos avanzando en este tema. También hay otra cosa interesante. Excitan las pasiones animales y debilitan las facultades morales. Se está refiriendo justamente a una alimentación insana. No, el tema nuestro obviamente no es la alimentación, pero la alimentación tiene incidencia justamente en no neutralizar los deseos de la carne, y obviamente esas pasiones se fortalecen, ¿no? Las pasiones animales, las pasiones que están, digamos, asociadas justamente con la carne, y debilitan las facultades morales e intelectuales, que son las facultades superiores. Otra declaración interesante, bueno, eso está también en el Consejo de Régimen Alimenticio, página 76, párrafo 2, dice. Y más adelante dice, es imposible para los que dan rienda suelta al apetito que obtengan la perfección cristiana. O sea, el tema justamente de lo que estamos tratando tiene incidencia en la perfección, por eso está esa conexión. O sea, si no controlamos nuestras pasiones, es imposible para los que dan rienda suelta al apetito, que está asociado con la alimentación, pero está obviamente de todo capricho, toda propuesta de la carne que es satisfecha y que es asentada y aceptada, digamos, y es incorporada en nuestro carácter, obviamente eso nos va a impedir alcanzar la perfección, porque eso es transgresión. La transgresión. Ya lo habíamos estudiado, obviamente, la relación entre la perfección y, digamos, una obediencia sin pecado, que están, digamos, íntimamente ligadas y conectadas. ¿Qué más dice el Espíritu Profecía? Y en el mismo libro de Régimen Alimenticio, interesante cómo hace esta conexión entre la alimentación y nuestras propensiones. Dice, la sangre se afiebra, se despiertan las propensiones animales y a la vez se debilitan las facultades morales e intelectuales, y el individuo se vuelve siervo de las pasiones más bajas. La madre debe estudiar para presentar en la mesa una dieta sencilla y a la vez nutritiva. Es interesante que la mesa es un lugar fundamental también para fortalecer justamente las facultades superiores y obviamente neutralizar los poderes inferiores. Interesante este aspecto. Entonces, el asunto del régimen pro salud no tiene que ver solamente con dejar de comer, no es simplemente un asunto de austeridad, no tiene nada que ver con un asunto dietético o un asunto de vernos mejor, aunque pueden tener esas consecuencias, pero el asunto tiene que ver con algo más fundamental que tiene que ver con nuestra espiritualidad. Nunca debiera permitirse que la parte animal de nuestra naturaleza gobierne la parte moral e intelectual. Y normalmente cuando caemos en pecado o nos dejamos llevar por el pecado, justamente estamos permitiendo que esa parte animal, ¿no?, gobierne. ¿Es algo inevitable? Bueno, los que sostienen el pecado original, obviamente ya esta parte animal para ellos es pecado en sí. Así que no hay mucho que hacer por ese lado en cuanto a la comprensión, digamos, de este tema. Hay declaraciones interesantes también que uno puede ver, ¿no? Para resolver justamente este conflicto de declaraciones, necesitamos mirar más de cerca la enseñanza de las Escrituras y Ellen White con respecto a la estructura de la naturaleza humana o la antropología. Jesús declaró en el Getsemaní, Mateo 26:41, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Pablo declaró, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Eso lo encontramos en 1 Corintios, el primer pasaje, versículo 27, y el segundo en 2 Corintios, capítulo 10, versículo 5, que son pasajes conocidos. Contrariamente a lo que algunos han criticado, no se trata de un extraño dualismo que vaya en contra de la enseñanza bíblica de la unidad del hombre. Aparentemente dirá este lugar que Ellen White estuviera tratando en esos términos. Ni nada tiene que ver con las nociones griegas o cristianas populares de la dicotomía entre cuerpo y alma y la presunta supervivencia, ¿no?, trascendencia del alma después de la muerte.
Cuando los adventistas del séptimo día, a la luz de los testimonios, enseñan una visión holística de la naturaleza humana, no se niega con ello la enseñanza bíblica de que existen diferentes fuerzas dentro de esta naturaleza. Ellen White afirma la distinción bíblica entre, como hemos visto ya algunos textos para iniciar, ¿no?, como introductorio, entre fuerzas inferiores y superiores en la naturaleza humana, cuando escribe: la voluntad no es el gusto o la inclinación, sino el poder decisivo. La comprensión, digamos, contemporánea, producto del pecado original, lleva justamente a que la misma voluntad está contaminada con el pecado. Pero acá claramente se hace esa distinción. La voluntad no es el gusto o la inclinación, sino el poder de decidir, ¿no?, el poder decisivo. En muchas otras declaraciones se describe la necesidad de que las pasiones y propensiones inferiores estén sujetas a los poderes superiores. Uno puede hacer un rastreo, ¿no?, rastrear los testimonios, y se va a dar cuenta, digamos, que con estas categorías Ellen White va describiendo justamente la naturaleza del hombre mismo, y mostrando justamente esto para darnos cuenta dónde hay que colocar nuestra vista y dónde tenemos que buscar las estrategias justamente para evitar el pecado. Por eso es importante entender este tema. Esto también nos ayuda a entender que no es el tema, digamos, que estamos tratando, pero algo vamos a tener que aludir, el tema de la naturaleza humana de Cristo. Si no entendemos justamente de que existen estas dos fuerzas inferiores y superiores, no vamos a entender bien entonces este tema de por qué Cristo tomó, como dicen, digamos, críticamente la última generación, para algunos, obviamente la naturaleza humana caída. Bueno, tiene que ver con esto. Porque la naturaleza humana caída tiene que ver, digamos, con uno de estos poderes que lo vamos a ir presentando a continuación. Tanto en las Escrituras como en los testimonios son evidentes, como vimos anteriormente, que al ser tentados por nuestros deseos carnales inferiores, eso no es pecado. Acá tenemos, digamos, una descripción bíblica de Santiago, capítulo 1, versículo 14 al 15, dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Se puede observar que solo cuando la lujuria o la concupiscencia concibe, o estos deseos, es entonces cuando la voluntad da su consentimiento, ahí ocurre el pecado, no antes. Porque cuando está hablando justamente de la concupiscencia, está hablando justamente de estos poderes inferiores, ¿no?, de estos elementos que están carnales, que están invitándonos, ¿no? El apóstol Pablo usa la categoría de los deseos de la carne, ¿no? Cuando nosotros vamos satisfaciendo esos deseos de la carne, ahí pecamos. La satisfacción de esos deseos se transforma en transgresión de la ley y en pecado. No el hecho, digamos, de tener esa condición, ese estado, digamos, caído, no implica obviamente pecado en sí. Entonces, debiéramos preservar la más estricta castidad en pensamiento, palabra y conducta, dice los testimonios. Recordemos que Dios coloca nuestros pecados secretos a la luz de su rostro. Hay pensamientos y sentimientos sugeridos y despertados por Satanás que molestan aún a los mejores hombres. Pero si no son acariciados, si son rechazados como odiosos, el alma no se contamina con la culpa y ningún otro se mancha por su influencia. Ojalá que cada uno de nosotros fuera un sabor de vida para el que nos rodea. Entonces, acá claramente está estableciendo que esos pensamientos, esos sentimientos, la concupiscencia, ¿no?, esas facultades inferiores que nos están invitando, nos están colocando una propuesta para transgredir la ley de Dios, dice, si son acariciados, obviamente es pecado, pero si no son acariciados, si son rechazados, y se odia eso, porque este es un proceso, o sea, el proceso de la santificación, la perfección, todo eso está asociado con odiar el pecado. Y Cristo, ya lo habíamos presentado anteriormente, es el máximo exponente en esta tierra sobre lo que significa justamente odiar el pecado. Entonces, mientras no contamine el alma con la culpa, entonces obviamente eso no es pecado, no hay mancha. Entonces, por eso se dice que la tentación tampoco es pecado.
y las instigaciones, estos deseos. Cuando estos deseos son incorporados, se hacen parte de mi carácter, entonces ahí entramos con estos problemas. Hay una declaración bien interesante también de consejo para la iglesia, y aparece también en otros lugares, que es lo siguiente: las pasiones inferiores tienen sus sedes en el cuerpo y obran por su medio. Las palabras carne, carnal o concupiscencias carnales, ya vemos el caso de Santiago, usa la palabra concupiscencia o deseos, dice las palabras carne lo usa bastante el apóstol Pablo, carnal, concupiscencias carnales, abarcan la naturaleza inferior y corrupta. Entonces, la naturaleza inferior y corrupta no es pecado. Por eso, bueno, y no tiene nada que ver justamente con la comprensión evangélica protestante, donde la corrupción tiene que ver justamente ya con que nacemos como pecadores. Pero acá está hablando de una condición débil, de una condición que nos instiga, que nos invita, ¿no? Nos presenta los deseos, pero mientras eso, como vimos anteriormente, no se acarician, no se adoptan como parte de nuestra vida, no estamos en pecado. Y algo interesante es la siguiente línea de esta declaración. Por sí misma, la carne no puede obrar contra la voluntad de Dios. Obviamente esta declaración echa por tierra la concepción del pecado original, porque el pecado original o el pecado por naturaleza, ya el hecho ya de ser carne es pecado, pero acá dice, por sí misma, la carne no puede obrar contra la voluntad de Dios. Se nos ordena entonces que crucifiquemos la carne con los afectos y concupiscencias, y la pregunta es, ¿cómo lo haremos? ¿Infligiremos dolor al cuerpo? No, pero daremos muerte a la tentación a pecar. Debe expulsarse el pensamiento corrompido. Todo intento debe someterse al cautiverio de Jesucristo. Todas las propensiones animales o naturaleza inferior o corrupta, como dice más arriba, es sinónimo, propensiones animales y naturaleza inferior y corrupta es lo mismo, dice, deben sujetarse a las facultades superiores del alma. El amor de Dios entonces reina supremo y Cristo debe ocupar un trono indiviso. Se puede observar entonces cuán cuidadosamente los testimonios distinguen entre las pasiones inferiores de los poderes superiores o facultades superiores. Una vez que se comprende esta distinción, podemos comprender mejor los dos tipos de declaraciones de Ellen White sobre las pasiones y propensiones con relación a los seres humanos, pero también con respecto a la misma naturaleza humana de Cristo. Algo vamos a tocar así rápidamente porque no es el tema de la naturaleza humana de Cristo, pero está ligado, o sea, la antropología con la cristología en este punto es muy importante. Si tenemos una comprensión bíblica de los testimonios de lo que es la antropología, no vamos a tener dificultades de entender también la naturaleza humana de Cristo. Por eso, digamos, esta comprensión de los testimonios sienta las bases para tener, digamos, una comprensión no errada sobre este punto. Hay algunas declaraciones en los testimonios que hablan de la necesidad de controlar las pasiones y propensiones, inclinaciones, tendencias. Y acá podemos presentar algunas de esas. Hay muchas declaraciones. Dice, el cuerpo debe ser sometido, los poderes superiores del ser deben gobernar. Las pasiones deben ser controladas por la voluntad, que en sí misma debe estar bajo el control de Dios. Otra declaración que está en Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 232, párrafo 1. Debemos controlar nuestras tendencias, propensiones naturales, de otro modo jamás venceremos como Cristo venció. Eso es es clave justamente para este tema. Si no controlamos nuestras tendencias, no vamos entonces a vencer como Cristo venció. ¿Vencer qué? ¿Vencer los problemas? No, vencer el pecado. Y eso tiene que ver justamente con la perfección. En otra declaración escrita para alguien que necesita un mayor autocontrol, los testimonios establecen una conexión aún más estrecha entre la necesidad de negar las inclinaciones pecaminosas y el ejemplo dado por Cristo encarnado. Dios indicó que podría ser educado para desempeñar un papel en su causa, pero era necesario que su mente fuera entrenada y disciplinada para trabajar en armonía con el plan de Dios. Si así lo desease, podría obtener la experiencia necesaria.
ante usted se presentó el privilegio de negar sus inclinaciones, siguiendo el ejemplo que el Salvador le dio en su vida. Sin embargo, no se ha mostrado dispuesto a aprender todo cuanto pudiera y fuera importante para convertirse en un correcto obrero por la causa de Dios. Había algunas cosas pendientes de reforma en usted antes que el Señor pudiera usarlo como un instrumento efectivo. Entonces, la importancia justamente de no prestar atención a nuestras inclinaciones nos hace inoperantes en el servicio del Señor. Y acá el juez estaba preocupado justamente de este caso y tiene que justamente por no negar justamente, por no permitir que se expresen esas inclinaciones, esas tendencias, esas propensiones. Es todo un desafío, pero ahí está la clave justamente, y por eso el enjuez no tiene problema en decir que podemos dejar de pecar porque están las condiciones. Ella clarifica dónde está el centro y ahí tenemos el poder del cielo, tenemos el poder del Espíritu Santo para que eso ocurra, de controlar justamente esos impulsos, resistir y no exhibirlo. Ese es siempre el dilema diario en nuestra lucha espiritual, resistir esos impulsos o exhibirlos o manifestarlos. Bueno, ahí está justamente el punto central que nos permite justamente avanzar en el plan que el Señor nos tiene preparado para cada uno de nosotros. Entonces, uno puede ver acá que si vemos, digamos, otros textos en esta dirección, uno puede ir viendo cómo, digamos, estas declaraciones hablan de la necesidad de los cristianos que luchan y no controlan o no quieren negar aquellas inclinaciones, pasiones y propensiones malignas y que es necesario que sean expulsadas. Otra declaración: el único poder que puede crear o perpetuar la verdadera paz es la gracia de Cristo. Cuando esto se implanta en el corazón, se echará fuera las malas pasiones, los poderes inferiores, que causan contiendas y disensiones. En el libro de Evangelismo, página 255, 4, dice: las inclinaciones humanas y los deseos no santificados deben ser suprimidos de la vida como estorbos para el crecimiento cristiano. Que lo que dice acá, deben ser suprimidos. Interesante, ¿no? De la vida. Todas aquellas inclinaciones, aquellos deseos que no son santificados, porque hay buenos y malos deseos. Buenas inclinaciones, malas inclinaciones. Por naturaleza, digamos, nuestra naturaleza caída nos invita a lo contrario. Siempre hay malas inclinaciones, pero eso se pueden santificar y deben ser suprimidos para que no sea un estorbo para nuestro crecimiento. Pero aunque sus propensiones malignas puedan parecerles tan preciosas como la mano derecha o el ojo derecho, deben estar separados del obrero o no podrán ser aceptables ante Dios. Deben descartarse las propensiones absurdas y amantes de la diversión, por considerarla fuera del lugar en la vida y experiencia de aquellos que viven por la fe en el Hijo de Dios, comen su carne y beben su sangre. Otra declaración más que nos encontramos en Dios nos cuida, página 361, dice: no tenemos motivo para conservar nuestras tendencias pecaminosas. A medida que nos hagamos partícipes de la naturaleza divina, se irán eliminando del carácter las tendencias al mal hereditarias y cultivadas, y nos iremos transformando en un poder viviente para el bien. Entonces, la neutralización no es que vaya a desaparecer, lo vemos posteriormente. Nuestra naturaleza caída nos va a acompañar hasta cuando Cristo venga. Pero sí podemos neutralizar justamente aquellas tendencias al mal, hereditarias y cultivadas, para que no se vayan expresando en nuestro diario vivir, para que no se exhiban y vayan siendo retenidas, ¿no? Vayan siendo neutralizadas diariamente. Y esa es la labor. Porque obviamente siempre va a estar esa lucha de exhibir. Los deseos de la carne siempre nos van a estar llamando justamente al pecado. Pero no tenemos por qué obviamente decir sí. Tenemos la voluntad. La voluntad puede decir no en Cristo Jesús. Y mientras más digamos no al pecado, mientras más odiemos al pecado, más se va fortaleciendo nuestra voluntad y nuestras facultades, digamos, nuestros poderes inferiores se van sometiendo. Es un proceso, no es de la noche a la mañana. Es un proceso, pero decisiones equivocadas nos van a llevar a debilitar nuestra condición, a nuestras inclinaciones. Veamos otra declaración. Entonces, ¿de dónde proviene? Uno podría decir, ¿no? ¿De dónde provienen estas malas pasiones? ¿Dónde están las propensiones pecaminosas?
a no ser retenidas. Los testimonios en realidad dan respuestas claras, ya lo hemos visto, ¿no? Uno podría decir, pero ¿cómo? ¿Dónde provienen? Claramente son las inclinaciones, tendencias, propensiones, bueno, el lenguaje es amplio, ¿no? No santificadas, son los deseos de la carne, al mal como que estuvieran fuera de lugar en la vida y en la experiencia de los fieles, que al participar de la naturaleza divina, las tendencias hereditarias y cultivadas al mal se apartan del carácter. O sea, hay que sacarlas del carácter. Las pasiones obviamente quieren colocar lugar, quieren gobernar nuestro carácter, pero nosotros tenemos que decirle un paralelo, tenemos la voluntad. Podemos decir que no. El carácter entonces es la naturaleza superior donde se toman las decisiones. Y no estamos obligados, por lo tanto, de acuerdo a todo este esquema, a pecar. Por eso aquellos que dicen que el pecado es inevitable, obviamente es producto justamente porque no tienen claro la antropología bíblica, no tienen claro la antropología de los testimonios. Ese es el tema, que es distinta a la antropología protestante o en la antropología cristiana, que está con una carga griega detrás, ¿no? Con ideas ajenas a la comprensión de las Santas Escrituras. Otra cita a lo mejor que nos vaya iluminando. Podemos observar que Ellen White nos dice que estas tendencias serán eliminadas de la naturaleza carnal, más baja, ¿no? De las propensiones animales, para que no sintamos mala necesidad de pecar. Eso nos dice Ellen White. Eso, si es así, y lo vamos a ver posteriormente con otras declaraciones, eso es carne santa. Pero nosotros estamos con carne de pecado. Y la carne de pecado nos va a acompañar hasta cuando Cristo venga. Entonces, cuando ella habla de neutralizar, de no exhibir, no está hablando de que esa condición va a cambiar, nuestra condición caída va a permanecer. Y al respecto, entonces, nos advierte algunas cosas que es importante tener presente. Mientras reine Satanás, tendremos que someternos a nosotros mismos y vencer pecados acosadores. Mientras dure la vida, no habrá lugar para detenerse. Ningún punto al que podamos llegar y decir he alcanzado plenamente, tal como lo dijo el apóstol Pablo. Mientras dure la vida será necesario cuidar los afectos y las pasiones con un propósito firme. En ningún momento podemos estar seguros si no confiamos en Dios. La vida escondida con Cristo, la vigilancia y la oración son las salvaguardas de la pureza. Por otro lado dice, el apetito y la pasión deben estar bajo el control del Espíritu Santo. No hay fin para la guerra de este lado de la eternidad. Un texto muy interesante esto, ¿no? O sea, nuestra lucha es constante, no podemos claudicar, no podemos ceder, no podemos relajarnos. Por eso hay que tener cuidado, por eso las orientaciones del Espíritu Profecía con respecto, digamos, a nuestro diario vivir, a dónde debemos estar, las elecciones de lo que vemos, de lo que leemos, de lo que escuchamos, etcétera, etcétera, de lo que vemos, porque eso afecta justamente este aspecto. No debemos alimentar nuestra naturaleza carnal, nuestra condición, nuestros poderes inferiores. Porque si lo alimentamos vamos debilitando nuestras decisiones favorables justamente a la obediencia. Eso significa aprender obediencia. Y tenemos que aprender disciplina en Cristo Jesús, como lo dice también el libro de Hebreos. Es disciplinarnos en el Señor para que eso sea efectivo. Entonces necesitamos notar cuidadosamente lo que dicen todas estas declaraciones, ¿no? Obviamente no están diciendo que la victoria completa sobre el pecado sea algo inalcanzable. Algunos lo pueden decir, no se puede. Ya lo hemos estado viendo en varias declaraciones de los oponentes a la teología de la última generación. Lo que está, digamos, sencillamente declarando es que este conflicto, esta guerra con la carne, va a continuar hasta cuando Cristo venga. Lo que significa que los impulsos carnales todavía estarán presentes en la naturaleza inferior de los creyentes. La guerra continua no significa necesariamente una derrota. Porque muchos entienden, como estamos en guerra vamos a estar pecando siempre. No, la guerra y el conflicto no es sinónimo de derrota, el conflicto no es sinónimo de pecado, el conflicto está hablando de que tenemos que velar y orar para no entrar tentación. El espíritu está dispuesto, la carne, el zar, las pasiones, que está hablando, las pasiones corrompidas, las propensiones animales, todo el lenguaje, los poderes inferiores, están dispuestos, pero es débil. El espíritu es dispuesto, pero hay debilidad justamente de nuestra carne. La victoria completa sobre la naturaleza carnal se promete a los cristianos, obviamente, esta vida. Una victoria de neutralización, no de erradicación.
Y eso lo podemos encontrar, bueno, en Romanos capítulo 8, pero podemos ver los versículos 4, el 13, en 2 Corintios capítulo 7, bueno, en toda la teología paulina, el contraste justamente, es importante estudiar acá el capítulo 6, 7 y 8, para otro estudio y darnos cuenta justamente que Pablo maneja justamente esta misma antropología, este mismo concepto de la naturaleza humana, y por eso obviamente tenía claro el concepto del pecado. Entonces, en resumen, esto lo podemos aplicar para Jesús. Jesús tuvo pasiones y propensiones también pecaminosas, por otro lado, en su naturaleza inferior, donde las mantuvo bajo el control de una voluntad santificada, como de hecho podemos hacerlo nosotros a través de su poder. Pero él no tenía estas pasiones o propensiones en su naturaleza superior, donde tampoco necesitamos nosotros retenerla. En un conjunto de textos, de los testimonios del Espíritu y Profecía, justamente se habla de estos impulsos resistidos. En realidad hay varios, una gran cantidad de declaraciones en este aspecto. En el otro conjunto, ella también habla de aquellos impulsos exhibidos, o sea, ahí está la mecánica, ¿no? La mecánica del pecado, y la mecánica de vencer el pecado obviamente tiene que ver justamente con este conflicto entre estos dos poderes, los poderes inferiores y superiores. Y ahí está justamente el conflicto radicado en el hombre mismo, ¿no? Pero hay solución, ya vemos, tenemos el poder de lo alto, sí se puede vencer, porque la carne, como se dijo anteriormente, no puede controlar la voluntad obviamente puede decir no a los deseos pecaminosos que puede proponernos justamente esta carne. Entonces, claramente las declaraciones, y hay otras más, nos llevan justamente a entender las cosas, digamos, de otra forma, de otra manera. Entonces, viendo, digamos, esta y otras declaraciones, que por tiempo no vamos a ver todas estas declaraciones porque queremos ir a otro punto también que es importante, podemos ver, digamos, que esta distinción entre fuerzas inferiores y superiores en la naturaleza humana ilustra en más de 200 declaraciones. Yo creo que hay una primera, digamos, tentativa, uno podría decir ya 200, pero hay otras con otras palabras que son sinónimas, y ya el asunto aumenta, son muchas declaraciones. Estos son los términos que los testimonios usan cuando escuchamos con respecto a la diferencia entre la naturaleza y la crianza en el desarrollo humano. Ellen White también tiene claro que con respecto a esto aplicado a Jesús, tomó nuestras tendencias hereditarias caídas, ya que ella escribe que Él vino con tal herencia para compartir nuestros dolores y tentaciones y para darnos el ejemplo de una vida sin pecado. En otras palabras, su herencia le permitió experimentar tentaciones comunes a la humanidad posterior a la caída. Pero muy claramente Jesús no tomó nuestras tendencias caídas cultivadas al mal, ya que para hacer esto habría requerido que Él pecara. Cristo jamás obviamente se exhibió justamente esta parte. Un aspecto importante acá, que obviamente se le atribuye cuando se habla de perfección, se nos acusa, bueno, en la teología de la última generación que enseñamos, la carne santa. Y esto tiene que ver justamente con lo que estamos presentando de estos dos componentes. ¿Qué es lo que es la carne santa y su relación justamente con la comprensión de la perfección? Y al respecto, Ellen White, como siempre, tiene mucho que decir y nos clarifica, digamos, estos conceptos. Veamos algunas declaraciones interesantes sobre este punto. Es errónea la enseñanza dada concerniente a lo que se llama la carne santificada. Todos pueden obtener ahora corazones santificados, pero es incorrecto pretender que en esta vida se puede tener carne santificada. El apóstol Pablo declara: yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. A los que se han esforzado tanto por alcanzar la fe, la así llamada carne santificada quiere decirle: no podéis obtenerla. ¿Qué dice el Espíritu de Profecía? No podemos obtener la carne santificada. Ninguno de vosotros posee ahora carne santificada. Ningún ser humano en la tierra tiene carne santificada. Note el énfasis: no podéis. Ninguno de vosotros posee ahora esta carne santificada. Ningún ser humano, sigue enfatizando, en la tierra tiene carne santificada. ¿Y qué es lo que dice? Más categórico aún, remata: es una imposibilidad. La teología de la última generación enseña la carne santificada, no enseña la carne santificada. Luego entonces no enseña el perfeccionismo. El perfeccionismo es un concepto, es una desviación obviamente que está íntimamente relacionada con esta idea de la carne santificada.
Si lo que hablan con tanta facilidad acerca de la perfección de la carne, dice ella, esto está en Mensaje Celeste, ¿eh? Mensaje Celeste, tomo 2, la página 36. Dice, si los que hablan con tanta facilidad acerca de la perfección en la carne pudiesen ver las cosas en su verdadera luz, rechazarían horrorizados sus ideas presuntuosas. Al exponer la falsedad de sus suposiciones concernientes a la carne santificada, el Señor procura impedir que los hombres y las mujeres atribuyan a sus palabras una significación que conduce a la contaminación del cuerpo, el alma y el espíritu. Permitid que esta doctrina avance un poco más y llevará a la pretensión de que sus defensores no pueden pecar. Es la pretensión de la teología de la última generación esa, de que no podemos pecar. No, el pecado está abierto porque tenemos una naturaleza caída y porque están justamente estos poderes inferiores que nos van a acompañar hasta cuando Cristo venga. ¿Ello quiere decir que es inevitable dejar de pecar? No, no es inevitable. Podemos ir venciendo cada día, pero no podemos decir no podemos pecar, porque está abierto esa posibilidad. Puesto que tienen carne santificada, todas sus acciones son santas. ¿Qué puerta se abriría de este modo a la tentación? Claro, obviamente eso es una ilusión, porque los que hablan de la carne santificada ignoran mente su condición de naturaleza caída y que están esas propensiones, si bien es cierto, no constituyen pecado hasta cuando esas acarician, pero están presentes un descuido y obviamente la voluntad va a aceptar, se va a debilitar y va a pecar. Eso está presente, que es distinto, digamos, a que somos pecadores con naturaleza, donde ya la voluntad misma, ya el hecho de respirar, o como decía de Montfort, ya en este momento, mientras estoy orando, estoy pecando. Eso es distinto, ¿no? Acá no estamos hablando de eso, está hablando acá el Espíritu de Profecía, que, digamos, tenemos una naturaleza y que no podemos arrogarnos ese derecho porque estamos en conflicto, estamos en esta lucha. Más adelante dice, las Escrituras nos enseñan que debemos procurar santificar para Dios el cuerpo, el alma y el espíritu. En esta tarea debemos trabajar juntamente con Dios. Es posible hacer mucho para restaurar la imagen moral de Dios en el hombre y para mejorar las capacidades físicas, mentales y morales. Pueden realizarse cambios notables en el organismo físico, obedeciendo las leyes de Dios y no introduciendo en el cuerpo nada que lo contamine. Y si bien es cierto que no podemos reclamar la perfección de la carne santificada, podemos tener la perfección cristiana del alma. Esa es la visión de la teología de la última generación. La teología de la última generación, teología adventista en verdad, no reclama perfección de la carne. Sí, digamos, dice que podemos tener la perfección cristiana del alma, facultades superiores. Facultades inferiores o poderes inferiores imposibles nos van a acompañar hasta cuando Cristo venga. Eso se llama carne de pecado. Pero podemos nosotros tener santidad sin pecado, santificación sin pecado, obediencia sin pecado, perfección sin pecado, obviamente, en carne de pecado. Como Cristo, digamos, lo tuvo, porque Cristo, como dice el apóstol Pablo claramente en Romanos capítulo 8, que él, digamos, vino en carne de pecado. No vino en carne santificada. Porque si hubiese venido en carne santificada, obviamente no hubiese podido establecer justamente esa restauración, porque no vino a restaurar a un Adán poscaído, no vino a restaurar a un Adán que no necesitaba restauración, que ese sería el Adán de carne santificada, porque Adán conoció la carne santificada. Esa es la era precaída, ¿no? O prelapsaria, como se llama teológicamente. Es distinto, ¿no? En ese sentido. Entonces, nuestra era, y la era que más que se conoce, lo único que no conocieron de los seres humanos la era de no carne de pecado, sino de la carne santificada, fueron Adán y Eva, pero duró muy poco. Lo demás, digamos, toda la humanidad ha girado en torno a la carne de pecado. Y el mensaje cristiano de la perfección, el mensaje de obediencia sin pecado o no transgresión de la ley, es un mensaje en el contexto de la carne de pecado. No estamos hablando acá de carne santa, o sea, la liberación del pecado, la eliminación del pecado de nuestros corazones, de llevar una vida sin pecado, es en carne de pecado, que es distinto. Otra declaración más dice, mediante la fe en su sangre todos pueden encontrar la perfección en Cristo Jesús.
Gracias a Dios porque no estamos tratando con imposibilidades. Noten que acá usa la palabra imposible. Dice, por otro lado, dice que es imposible tener carne santificada. Pero por otro lado dice de que todos pueden encontrar la perfección de Cristo. Estamos hablando en el mismo mensaje Selesto que estábamos hablando anteriormente. Mensaje Selesto, tomo 2, página 36, en el párrafo 3, dice. Podemos disfrutar entonces de pedir la santificación y no estamos hablando de imposibilidades. No debemos inquietarnos por lo que Cristo y Dios piensan de nosotros, sino que debe interesarnos lo que Dios piensa de Cristo, nuestro sustituto. Somos aceptos en el amado. Dios muestra a la persona arrepentida y creyente que Cristo acepta la entrega del alma para moldearla según su propia semejanza. Interesante entonces declaraciones con respecto, digamos, a la carne santa que obviamente nos colocan en una dirección totalmente contraria a lo que algunos suponen. Entonces, la teología de la última generación enseña el concepto de la carne santificada, no la enseña. Lo que enseña justamente es perfección en carne de pecado. No es perfección gracias a la carne santificada. Cuando los seres humanos, dice los testimonios, reciban la carne santificada, no permanecerán en la tierra, sino que serán llevados al cielo. Si bien es cierto que el pecado es perdonado en esta vida, sus resultados no son ahora suprimidos por completo. Entonces la carne santificada es algo que tiene que ver con la traslación. Entonces nosotros estamos al medio, ¿no? En la época edénica había carne santificada. Después de la caída estamos con carne de pecado, que no es sinónimo de transgresión. Carne de pecado significa que es una carne que hemos recibido, caída, debilitada, producto del pecado. Pero no constituye pecado en sí, porque obviamente nuestra carne no peca, porque el pecado, ya lo hemos visto, es transgresión de la ley, no es una condición por natura o por naturaleza, no, bajo ningún punto de vista, ya lo hemos visto en las evidencias de los testimonios y de la Escritura, no usan ese lenguaje, es un constructo netamente teológico que viene de una larga data de apostasía del cristianismo. Estamos hablando de la época de la oscuridad del cristianismo y que lamentablemente lo adoptó el protestantismo y lamentablemente, para rematar, también esa idea ha sido cobijada ya desde un tiempo dentro de nuestras filas. Y en esta preocupación justamente es donde esta idea de la carne santificada se manifestó justamente en un contexto muy particular, en 1901, donde dice el espíritu de profecía: el Señor me ha indicado que este movimiento de Indiana es del mismo carácter que han tenido los movimientos de los años pasados. Esta tendencia de la carne santificada no es nueva, hubo otros antecedentes. Y después de este movimiento tenemos, digamos, un caso bien emblemático dentro de nuestra iglesia, que sí podríamos decir que ha sido, digamos, el gran pensador, el gran teólogo del perfeccionismo, que no tiene nada que ver con la última generación, a pesar de que tomó algunas ideas, pero ese personaje, a lo mejor ustedes lo han escuchado, tiene que ver justamente con Brismet, un personaje obviamente que muchos creen que pertenecen a la teología de la última generación, pero si vemos su contexto, algo vamos a ver ahora, vamos a ver que no tiene nada que ver justamente con lo que es teología de la última generación, sino que sus ideas obviamente constituyen lo que históricamente ha sido uno de los talones que ha tenido la iglesia, que se llama, digamos, la carne santificada. Desafortunadamente, algunos adventistas contemporáneos en el campo teológico conservador buscan revivir una herejía que muchos hoy, y eso es una herejía en realidad, que hoy probablemente no recuerdan: las enseñanzas de Robert Brismet durante la década de 1960, que intentaron obviamente tomar con la doctrina, ¿no?, casarse con la doctrina del pecado original, tal como lo enseñaron muchos de los reformadores protestantes, a la clásica doctrina adventista de una generación final perfeccionada que acelera el regreso de Jesús. La doctrina del pecado original, obviamente ya lo hemos visto, es la creencia de que el pecado de Adán y todos los seres humanos desde entonces, con la excepción de Cristo, han nacido pecadores. Y esa idea la tenía Brismet. Consideremos brevemente algunas cosas de él que nos van a ayudar a entender cómo este concepto de la carne santificada tiene un elemento que a veces hemos olvidado y que confundimos. En 1955 podemos ver la infancia. Brismet había sido educado, asociado, digamos, con el movimiento de la Reforma inicialmente, alemán, aunque los padres se unieron a la iglesia adventista regular cuando Robert tenía 10 años.
En su hogar persistió una actitud negativa y sospechosa hacia el liderazgo de la iglesia. Eso siempre estuvo presente, ¿no? Una actitud, digamos, contra la jerarquía adventista y generó graves problemas en ese sentido. Pero no eso es lo que nos interesa acá. El viaje de Brisman, lejos de las enseñanzas adventistas clásicas, comenzó con su abrazo a la doctrina del pecado original, cuyas raíces se remontan a Agustín y los reformadores protestantes magisteriales particularmente. El erudito anglicano Paxton, un aliado teológico y confidente de Brisman durante la década de 1970, afirma tanto el papel fundamental que desempeñó esta doctrina en el pensamiento de Brisman como su origen desde fuera del pensamiento adventista del séptimo día. Al escribir sobre el adventismo anterior de 1950, dice: la doctrina del pecado original ha sido notable por su ausencia. O sea, el pecado original nunca estuvo dentro del adventismo. En consecuencia, Paxton continuó diciendo: Brisman podría encontrar poca ayuda dentro de la teología adventista sobre el tema del pecado original, porque él obviamente tenía esa concepción. Entonces, Brisman, por lo tanto, recurrió a los reformadores en busca de orientación. Como no vio desarrollado ese concepto que le gustaba, que era el pecado original, entonces comenzó a tener contacto con esa idea de los reformadores o esa idea evangélica. Luego declara lo siguiente: la conciencia del pecado original hizo que Brisman rechazara la idea de alcanzar un estado de perfección para estar listo para el juicio. O sea, inicialmente, como tenía la idea del pecado original, la idea de esa perfección no calza, y el juicio tampoco. Y eso le generó problemas a Brisman. Pero, ¿qué sucedió? Y eso es un aspecto importante. Él mismo escribe: Brisman estaba en este momento demasiado inmerso en el concepto de Andréase. Note cómo comienza a unirse el agua con el aceite. Brisman estaba entonces en este momento demasiado inmerso en este concepto de la perfección de Andréase, de la generación final, para negar que aquellos que viven en el tiempo de angustia estarían completamente sin pecado. En propias palabras de Brisman, citada por Paxton, encontramos lo siguiente: sin embargo, al mismo tiempo, no pudimos rechazar la idea adventista hereditaria de no tener pecado para vivir sin mediación de Cristo después del cierre del tiempo de gracia. En lo que a nosotros respecta, esa parte seguía siendo adventismo fundamental. Llegamos a la conclusión de que esta experiencia final inalcanzable sería un regalo de la misericordia gracias a nuestro juez, es decir, efectuada en el pueblo de Dios por la expiación final y la lluvia tardía. ¿Se están dando cuenta? O sea, la perfección final va a ser un regalo, como está el pecado original. Eso aparentemente ya está mostrando, Brisman, que está generando una obstrucción. En otro lugar, el mismo autor dice, el mismo teólogo del momento, el viejo énfasis del despertar, la teología de Brisman en la década de 1960, negaba un perfeccionismo aquí y ahora, pero enseñaba que tendría un lugar mediante la experiencia escatológica de expiación final o lluvia tardía. La visión de la perfección de Brisman en la década de 1960 dio un nuevo giro a la doctrina bíblica y adventista clásica de la purificación del santuario. Según Brisman, la limpieza del corazón humano que acompañaría la purificación final del santuario en el cielo se llevaría a cabo de la siguiente manera, y esta es la idea del perfeccionismo. Debido a la justicia imputada e impartida, Dios realiza un milagro y borra todos los pensamientos y emociones pecaminosos dentro de nosotros. Una persona habrá tenido que renunciar a todo pecado para que esto sea efectivo y ocurra. Otra, estamos hablando acá justamente, como está el pecado original, la única manera entonces de dejar de pecar, de llevar una vida sin pecado, de una obediencia sin pecado y perfección sin pecado, es que Dios realice un milagro. El milagro de Brisman, ¿no? El milagro. ¿Y en qué consiste eso? Entonces, un historiador adventista moderno resume de la siguiente manera la visión de Brisman del perfeccionamiento final de los santos, o del perfeccionismo en el fondo. Brisman dibujó una analogía entre el templo del alma y el antiguo tabernáculo con sus dos apartamentos. El lugar sagrado que comparó con la mente consciente para ser purgado del pecado conocido a través de la santificación. El lugar más sagrado se equiparaba con la mente subconsciente para ser limpiado del pecado original.
y todo recuerdo del pecado en el momento en el caso de un individuo decidió favorablemente en el juicio investigador. Fue sobre individuos tan perfeccionados que caería la lluvia tardía. Y el mismo historiador, digamos, sigue hablando de esta idea, ¿no? En realidad, las creencias de Brisman eran una contraparte intelectual del movimiento carne santificada, pero obviamente de los años anteriores, ¿no? 60 años antes. Algunos de sus seguidores incluso sugirieron que aquellos que habían sido purificados del pecado serían perfeccionados tanto física como espiritualmente. No tendrían más enfermedades, ni siquiera un resfriado común, pero estaban listos para la traslación. Eso es perfeccionismo. Y por eso, digamos, históricamente, en cuanto a estructura, en cuanto a acá, el único perfeccionista ha sido este personaje, Brisman. Y Brisman obviamente no tiene nada que ver, digamos, con la teología de la última generación. Y ya hemos visto acá, de acuerdo a las declaraciones de sus contemporáneos y de aquellos que han estudiado, digamos, en toda su vida, que obviamente combinó esa mala mezcla, ¿no? El aceite y el agua. Entonces, necesitamos detenernos un momento y considerar el significado de la palabra perfeccionismo, que es un término que achaca bastante a lo que es la teología de la última generación, ¿no? El perfeccionismo. Este término puede ser confuso para quienes lo han visto en los escritos de Ellen White, donde se refiere no a la posibilidad de vivir sin pecado a través del poder de Dios aquí en la tierra, sino a la presunción de que los sentimientos de uno podrían volverse puros más allá de la posibilidad de error, así como la afirmación de que solo creer sin obediencia es todo lo que se necesita para la salvación. Sin embargo, demasiados en el adventismo moderno y contemporáneo han calificado como perfeccionismo lo que de hecho las escrituras y los escritos de Ellen White enseñan con respecto a la expulsión del pecado de la vida cristiana en la experiencia terrenal de la santificación. Robert Brisman, cuando habla negativamente de perfeccionismo en las declaraciones citadas en este artículo, lamentablemente se refiere a la doctrina bíblica y adventista clásica de la obediencia sin pecado aquí en la tierra, hecha posible mediante la conversión y el empoderamiento divino. Y ya hemos visto que Brisman rechazó muy tempranamente en su comprensión espiritual lo que llamó perfeccionismo aquí y ahora. Esa, digamos, la lucha y perfeccionismo sin pecado, ¿no? Lo que hemos estado hablando. Entonces, la creencia adventista clásica y bíblica, confirmada tan a menudo en los escritos de Ellen White, que los cristianos a través del poder del cielo pueden vivir sin pecado, va en contra justamente del pensamiento de este autor. En la década de 1950, dice él, llegué a la convicción establecida de que esta visión general de alcanzar la perfección era imposible y fútil, ya sea que uno mirara ciertas declaraciones de inspiración o historia y experiencia. Y debido a esta doctrina aún se enseñaba cuando fui a la universidad en 1955. Muy pocas personas a las que cuestionó tenían alguna esperanza real de esta idea. Bueno, y ahí ustedes pueden notar cómo él fue albergando esta idea, pero eso no es teología de última generación. Esto justamente es prácticamente, como algunos lo dicen, una herejía. Y lamentablemente nos meten en este mismo saco, ¿no? Este mismo bolso, y muchos creen obviamente que nosotros enseñamos perfeccionismo, que nosotros obviamente enseñamos esta idea de carne santificada. No, ustedes pueden ver los datos históricos, no tienen nada que ver con eso, así que mi estimado hermana y hermana, esas ideas son aborrecidas ante la vista de Dios y son una advertencia que los mismos testimonios nos han dejado para tener cuidado entonces con la carne santificada, para no seguir el camino de Brisman, sino seguir el camino de la Escritura, que es clara y distinta, y el camino, digamos, de los testimonios, que también son claros. Se puede dejar de pecar, pero dentro de nuestra naturaleza caída, y eso es la labor, digamos, constante del Espíritu en nuestro corazón. No es un milagro instantáneo, es un proceso, como ya ustedes han podido ver en las mismas declaraciones que se han estado presentando y desarrollando en este encuentro. Lo importante, mi estimado hermano, es poder seguir orando y estar advertido, ¿no? Estar alerta para no caer, digamos, en doctrinas o en enseñanzas que puedan perturbar nuestra salvación.